Hola chicuelos y chicuelas, bienvenidos a otra sesión de la unidad 4 de segundo de la ESO. Ya hemos visto tres, la lectura comprensiva y otra dedicada a la prensa y el periódico digital y todo eso. Ahora nos tocan los contenidos del apartado lengua, las palabras invariables. Páginas 80, 81 y 82. Para explicarlo prefiero uno de mis esquemas y luego volvemos aquí para ver la tarea. Aquí tenemos este esquemita. Eso es. Bueno, este es una especie de esquema introductorio, ¿eh? No tiene nada, no viene ni en el libro, pero recordaros que hay dentro de las categorías gramaticales o los tipos de palabras, las hay variables, que la misma palabra te lo dice, varían, cambian, ¿en qué cambian? En género, en número, en persona. Por ejemplo, el sustantivo en género y número, niño, niña, niños, niñas. El verbo en número, persona, tiempo, este cambia mucho, ¿no? En como, comeré, comerías, habré comido, cualquiera, hay un montón. Adjetivo también en género y número, que además siempre concuerda con el sustantivo que acompaña. Masculino, femenino, singular, plural, guapo, guapa, guapos, guapas. El determinante también en masculino, femenino, singular y plural, este, esta, estos, estas. Y el pronombre en número y persona, primera y segunda y tercera el singular, yo, tú, él. Primera, segunda y tercera el plural, nosotros, vosotros, ellos. Vale. Y hoy vamos a dedicarnos a las palabras invariables, que no cambian nunca, no tienen género, no tienen número, no tienen persona, siempre es la misma palabra. Por ejemplo, si cogemos el adverbio lejos, que es un adverbio de lugar, que ahora después lo veremos más detenidamente, la palabra lejos no la vais a poder cambiar, no se dice lejosa, ni leja, ni lejo, ni lejos. Tanto si es un niño está lejos como muchas niñas están lejos. La palabra lejos siempre es L-E-J-O-S. No cambia. Las preposiciones en, con tampoco van a cambiar. Las conjunciones y, o tampoco. Y las interjecciones a, o pues tampoco. Son palabras que no varían nunca. Y esa es la introducción, porque ahora el verdadero esquema de las páginas 80, 81 y 82 es este. ¿Cuáles hemos dicho que son las palabras invariables? Estas, pero ahora vamos a ir una a una. En la página 80, por ejemplo, te habla de los adverbios. El adverbio es una palabra invariable que siempre nos va a expresar cualquiera de estas cosas, lugar, tiempo, modo. Hay 7 clases de adverbios. Los de lugar, que te indican dónde, claro, dónde, y será aquí, allí, cerca, lejos. Cuidado, por favor, cuando decimos adverbios es una sola palabra. Por ejemplo, si yo digo en Madrid no es un adverbio de lugar, no. En Madrid es en una preposición, Madrid un sustantivo propio. Cuando es solo una palabra, ¿dónde estás? Aquí, allí, cerca, lejos, ahí, ¿vale? Esos son los adverbios de lugar. De tiempo, te van a decir cuándo ocurren las cosas. Pronto, tarde, mañana, ayer, ahora. De modo, te van a decir cómo son o cómo ocurren las cosas. ¿Cómo os ha salido el examen? Bien, estupendamente, maravillosamente. Y si decís mal o regular también sería aquí, pero no, eso no hay que decirlo. Casi todos los que acaban también en mente son de modo, algunos no que los vamos a ver, pero como he dicho, estupendamente, rápidamente, ligeramente, útilmente, siempre te dicen el modo, cómo son las cosas o cómo han salido las cosas. Perdón, cómo son las cosas, no que esos son los adjetivos. Y es cómo se os ha dado una cosa, cómo viene, cómo va, como un verbo, que para eso se llaman adverbios. Siempre dependen de un verbo. Cantidad, te va a decir cuánto. Mucho, poco, bastante, demasiado. Tened cuidado que en los de cantidad me gusta hacer un inciso porque los confundís muchas veces con determinantes cuantificadores o indefinidos. Acordaros que los determinantes cuantificadores eran los que no te decían una cifra exacta, te decían algunos, bastantes, muchos, pero ¿cuál era la diferencia? Que los determinantes siempre acompañaban a un sustantivo. Algunos chicos, bastantes chicas, varios coches. Adverbio de cantidad no va a ir con un sustantivo.
No, va a ir con un verbo, es un adverbio, ¿no? Pues va con un verbo. Por ejemplo, he comido mucho. Ahí sí, ese mucho sí que es un adverbio porque va con el verbo. Ahora, se refiere a comer. ¿Cuánto he comido? Mucho. ¿Vale? ¿Cuánto he corrido? Bastante. ¿Cuánto he llorado? Nada. Espero que nada. Bueno, pues esos son adverbios de cantidad. Y luego tenemos estos tres que son muy sencillos porque son de afirmación. ¿Qué es afirmar? Decir sí, ¿no? Sí, siempre, también. De negación, no, nunca, tampoco. Y de duda. Aquí también tened cuidado, no me pongáis a lo mejor, que no es un adverbio. A lo mejor, aprovecho para deciros que son tres palabras distintas. A lo mejor. Y hay que escribirlas separadas. A, que es una preposición, lo que es un artículo, mejor que es un adjetivo. ¿Qué pasa? Que cuando varias palabras, como por ejemplo a lo mejor, eh, funcionan como un adverbio, se les llama locuciones adverbiales, ¿vale? Igual que tal vez son dos palabras, funciona como un adverbio de duda, pues es una locución adverbial. Para que sea adverbio tiene que ser solo una palabra. Entonces de duda serán quizás, acaso, posiblemente, probablemente. Y ya hemos visto los adverbios, todos esos. Vamos con las preposiciones, muy fácil, no nos paramos mucho porque os las sabéis. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Versus y vía las han incluido ahora actualmente, han salido nuevas. También están excepto, incluso, que son otras nuevas. Pero habrá muchos que durante y mediante, que también fueron nuevas hace tiempo, las ponéis al final. Es igual. Si os sabéis el orden a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, y al final decís durante y mediante, vale. Si lo único que tenéis que saber es reconocerlas en un texto, ¿eh? Bueno, aquí aprovecho y os doy una curiosidad, que es que antes existían otras dos preposiciones. Una que era cabe, que se escribía aquí, a, ante, bajo, cabe, pero ya no existe, ya no se utiliza. Por favor, no digáis que si se utiliza, que muchas veces decís, esto cabe aquí, pero es que ese cabe no es una preposición, ese cabe es un verbo, el verbo caber. El cabe que se pone aquí era una palabra, una preposición que significaba junto, junto a. Y en el Quijote a lo mejor sale alguna vez que dicen, Sancho Panza trae cabe sí a un perro. Eso ya no lo decimos nunca, ¿verdad? Trae junto a él un perro. Pues esa era una que era cabe que se ponía aquí. Y otra que se ponía aquí que era so, sin so sobre tras. Pero un so que significa esto, bajo, que se utilizaba mucho en los juicios y demás. No es el so tonto, so listo, ni el so que se dice a los caballos o los burros, no. Es un está condenado o está acusado so pena de muerte, bajo pena de muerte. Y como ya no se utiliza ni el cabe ni el so, pues no se pone. Estas hay que aprendérselas de carrerilla. Seguro que ya medio las sabéis. Conjunciones. Conjunciones. Bueno, preposiciones y conjunciones ya venían en la siguiente página, ¿eh? En la 81. Y dentro de las conjunciones, las hay, no lo tenéis así en el libro, vosotros os las ponen todas como copulativas, disyuntivas, sustantivas, adverbiales, concesivas, todas juntas, pero sí que me gusta hacer una distinción entre coordinantes y subordinantes. Pero bueno, si no os lo preguntan, nada. Lo que sí tenéis que saber es cuáles son las copulativas. Ya sabéis que me gusta razonar, pues vamos a razonarlo. Copular significa unirse, tener relaciones sexuales. Los animales copulan, ¿no? Bueno, pues copular es unir, unir. ¿Cuál es la palabra que sirve para unir? Y, está claro, y Pedro y María. O una oración entera. Juan trabaja en el campo y María en una oficina. ¿Vale? Y estas dos son como la I, es igual, la I es la importante, porque estas dos es cuando no podemos poner la I. Por ejemplo, si la siguiente palabra empieza por I latina, si decís Alfonso y Irene, no se dice así, se dice Alfonso e Irene. O esto cuando es negativo, ni Alfonso y Irene, no, ni Alfonso ni Irene. ¿Vale? Disyuntivas, o, u, la más importante es la o, que una disyunción es como una especie de duda, de indecisión, tienes dos posibilidades, estudio o juego. Está claro, estudio. Bueno, vosotros diréis, juego, también es verdad que hay que tener tiempo para todo.
es la O, ¿vale? Y luego la U cuando se pone, cuando la siguiente empieza por O y no se puede poner la O, es decir, 7O8 no se dice 7U8, pero las dos reales son estas, la I y la O, la que une, la que decide. Adversativas, cuando hablamos de una adversidad, es como un pero, un problemilla. Iba a irme al cine, pero tengo que ayudar a mi madre, ¿vale? Se utiliza para eso, pero si no. Explicativas, la palabra te lo dice cuando explicas, es decir, o sea. Distributivas, las distributivas suelen tener dos palabras iniciando cada oración. Por ejemplo, ya no venimos pronto, ya nos vamos tarde. Es que, ojo, o bien te decides ahora, bien lo dejas para mañana. Se suelen utilizar dos. Y luego las hay subordinantes. En vuestro libro también tenemos unas que se llaman causales. La palabra te lo dice. Porque te va a explicar la causa, porque condicionales, el sí, delante, que siempre se usa una condición, si vienes pronto podemos comer. Y las concesivas con la palabra aunque, hay bastantes, ¿no? Y luego ya vamos con las interjecciones que vienen en la última página, en la 82. Bien, interjecciones. Yo he hecho una clasificación que es la más normal, aunque en vuestro libro viene otra. Interjecciones apelativas e interjecciones expresivas. Sí, las apelativas, acordaos que eso lo vimos en la lección 1, creo, la función apelativa, que era cuando intentabas incidir en una persona, en que hiciera algo, intentabas conseguir que otra persona hiciera algo, pues esas son iguales, ¿eh? Cuando te diriges a una persona, hola, adiós, que son saludos, gracias. Cuando te diriges a otra persona se van a llamar apelativas. Y expresivas son cuando expresan emociones, expresivas y emotivas. Esto va mucho en relación con las funciones. Función apelativa cuando te diriges a una persona, función expresiva cuando expresas tus sentimientos. Por ejemplo, las expresivas ay, o, puaj y cosas así. Acordad que también interjecciones son las onomatopeyas, las que te dicen sonidos de diferentes cosas, expresan verbalmente sonidos del mundo físico, lo de zas, pum, catapum, esas son guau, de perro, todas esas son onomatopeyas. Bueno, pues yo las he clasificado en otra tipología que también lo usan muchos autores, propias, que son, bueno, lo primero que interjecciones van casi siempre o siempre con exclamaciones, porque ya sabéis que es que expresan emociones, expresan sorpresa. Bueno, las propias son los gritos, vamos a decir, ah, oh, uy. Luego tenemos unas impropias. ¿Por qué se llaman impropias? Porque en realidad no son interjecciones, son otro tipo de palabras. Vaya es un verbo, ¿no? Pues eso, las impropias son las que utilizan otro tipo de palabras, pero como interjección. No quieren decir nada. Cuando tú dices vaya, no quiere decir que se vaya una persona. No, quiere decir como caramba, jopé y algunas otras palabras que sí, que las usáis y son palabrotas, pero aquí no se pueden decir, ¿vale? Y luego, además de las propias y las impropias, tenemos las locucionales, que es cuando es más de una palabra, es una locución. ¿Os acordáis de locución adverbial, que es más de una palabra? O también las hay preposicionales, ¿eh? Locución preposicional, cuando son varias palabras que funcionan como una preposición. Pues locuciones interjeccionales son varias palabras que actúan como una interjección. Madre mía, madre sustantivo, mía es determinante posesivo. ¡Qué barbaridad! Determinante y sustantivo, pero funcionan como interjecciones. ¿Por qué? Porque expresan sorpresa, alegría, tristeza, dolor, emociones en pocas palabras. Bueno, con esto creo que hemos visto todas las interjecciones. Y ahora nos tenemos que dedicar a la tareita. De la página 80 nos va a ser todos los ejercicios referentes a los adverbios. No penséis ahora en preposiciones, ni interjecciones, ni nada, ni conjunciones, que son adverbios. 1. Resume en 2 o 3 líneas la situación que se narra en el siguiente texto del escritor vallisoletano Miguel Delibes. Esto no lo voy a hacer yo, esto lo leéis vosotros y lo resumís en 2 o 3 líneas. Eso no es nada, por Dios. 2. Copia los 9 adverbios que aparecen en el fragmento de la vida sobre ruedas y clasifícalos. Ten en cuenta que algunos aparecen varias veces. Nos vamos un poquito al principio, que yo ya sabéis que me gusta hacer
Pues mira, los 2 puntos, el primer párrafo. Un domingo, al preguntarnos mi padre, como de costumbre, si venía el tren, mi hermana Concha, en lugar de tranquilizarle, dijo imprudentemente. Yo ahí estoy viendo clarísimo el que acaba en mente, porque eso no lo he dicho, pero lo digo ahora. Sí que había dicho que todos los que acaban en adverbios que acaban en mente suelen ser de modo, como este, ¿eh? Pero también os tengo que decir que todas las palabras que acaban en mente son adverbios, todas, menos la palabra mente, la mente, que eso es un sustantivo, pero todos, ágilmente, útilmente, rápidamente, van a ser adverbios. Y luego tenéis que ir buscando. Viene pero muy lejos. Lejos es otro adverbio, muy es otro adverbio. Fijaos aquí que os vienen casi todos, no todos, pero más o menos te orientan para que los vayáis haciendo y diciendo qué tipo de adverbio es. 3. ¿Cuáles de los términos subrayados en el relato son pronombres? Señala a qué palabras sustituyen y clasifícalos. Mira, un recordatorio de pronombres. Mira, ella, dos, mínima. Iba a decir, dos no es pronombre. Te dicen que cuáles son pronombres, ¿no? Y luego en el 4, cuáles son determinantes. Bueno, pues lo primero que tengo que deciros es que, acordaos, el determinante acompaña o puede acompañar a un sustantivo. Ella no puede acompañar a un sustantivo. Ella niña, ella... No. Dos, sí, además lo acompaña aquí. Acompaña a un sustantivo. O sea, ella va a ser pronombre, dos va a ser determinante. Y ahora, en el pronombre, ¿a quién sustituye? Porque un pronombre siempre suele sustituir a alguien, ¿no? Y tan apurado entró en la vía el pobre que no logró salir de ella. ¿Es ella a quién se refiere? A esta, ¿no? Entró en la vía y no logró salir de ella, de la vía. Siempre tiene un sustantivo antes que lo sustituye este pronombre. Y así tenéis que hacer con todos los demás. Ver si es pronombre, si es determinante. Y si es determinante, seguramente te pregunte, ¿ves? El sustantivo que acompaña, tirones, ese está al ladito, habrá otros, este también acompaña explosión, es que vamos, primera acompaña aviso, varias acompaña a veces, esto no acompaña ninguno ni puede, esto niño, esto coche, nada, pronombre. Y eso, al ser un pronombre, sustituye a un sustantivo que hemos nombrado antes, buscadlo. Ya hemos hecho el 3 y el 4, pronombres y determinantes. Vamos con el 5. ¿Hay adjetivos entre los términos subrayados? Sí, que te dice cómo es la explosión, ¿no? No es un adjetivo, te dice cómo es la explosión. Los adjetivos también acompañaban a los sustantivos, acordaos, siempre, ¿eh? En este caso no es determinante, es adjetivo, los demás son determinantes. Numeral, ordinal, indefinido o cuantificador, numeral cardinal y así. Y mínima es un adjetivo porque te dice cómo es la explosión. En caso afirmativo forma a partir de ellos adverbios acabados en mente. Bien fácil. Mínimo, mínimamente. ¿Hay algo más? Precipitados, que es otro adjetivo, te dice cómo. No, además te dice más precipitados, te lo compara. Precipitados, pues precipitadamente, si es bien fácil. Los adjetivos se convierten en adverbios poniéndoles mente. Y 6. En el primer párrafo del fragmento figura una locución adverbial. Localízala y sustitúyela por un adverbio terminado en mente. Anda, ¿cuál puede ser una locución adverbial? Pues varias palabras que actúan como un adverbio. Bien, pues la locución adverbial, yo os digo que es esta, como de costumbre, que se puede sustituir muy fácilmente por habitualmente, ¿no? Eso es hacer alguna cosa como de costumbre, como habitualmente, todos los días lo hago y así. ¿Vale? Bueno, pues hemos acabado los ejercicios en cuanto al adverbio. Vamos a los ejercicios de las preposiciones y las conjunciones. La siguiente página, aquí. Preposiciones y conjunciones. Vamos con la primera.
explican qué circunstancias haya la protagonista de este fragmento. Estas cosas no las voy a hacer porque si las hago yo no leéis el texto y hay que leerlo detenidamente y luego os va a resultar más sencillo resolver las tareas. Lo leéis y lo resumís. Copia todas las preposiciones incluidas en el fragmento. ¡Qué fácil! Si las preposiciones son estas, las que te vienen aquí, ¿verdad? Aquí acordaos que también habría que poner versus, vía, incluso excepto, incluso son nuevas, pero bueno, está claro que solo van a salir estas en la tarea. Vamos a ver. Es una calle tranquila. Los coches pasan tan raramente que se podría jugar a la rayuela en la calzada. Vale, pues esas son las preposiciones, averiguarlas es bien fácil y despacito para no saltaros ninguna. 8. 8 es el que he hecho. 9. Enlaza mediante conjunciones cada uno de estos pares de oraciones. Era una calle tranquila, casi no pasaban coches. Yo creo que ahí podía ir perfectamente. Era una calle tranquila porque casi no pasaban coches. O era una calle tranquila y casi no pasaban coches, también perfectamente, ¿no? Y porque podéis usar cualquiera de las que tenéis también en este cajoncito, ahí, la que os suene mejor. La calle tiene un aspecto provinciano. Zazi no se siente desilusionada. A lo mejor podíais poner ahí el pero. La calle tiene un aspecto provinciano y Zazi no se siente desilusionada. O pero Zazi no se siente desilusionada. Lo que queráis poner, ¿vale? Lo que quede bien. 10. ¿De qué tipo son las conjunciones que has empleado en la actividad 9? Pues en el cuadrito lo veis, si he utilizado y copulativa, si he utilizado porque causal, si he utilizado pero adversativa. Eso es bien fácil. Y 11. Localiza todos los adverbios del pasaje del Raymond Queneau y clasifícalos. Hombre, nos recuerda un poquito los adverbios. Vamos a ver alguno. Solo alguno, ¿eh? Es una calle tranquila. Los coches pasan tan raramente. Todo lo que acaba en mente hemos dicho que es un adverbio. Y casi siempre de modo. Y si veis despacito aquí... Aquí, donde está de cantidad, mirad este que hay aquí. ¿Vale? Ese es otro adverbio de cantidad que seguramente os lo saltéis. Bueno, pues eso. Tenéis que buscar los adverbios y decir cómo son. Tan de cantidad, raramente ponía, ¿no? Era raramente de modo. Y ya está. Ya tenemos hecha esa página y nos queda la última página de las palabras invariables, la página 82, que va a ir sobre interjecciones. Aquí. En la serie de cómics Solos, 5 chicos despiertan en un mundo distópico donde los adultos han desaparecido. Lee este pasaje en el que los protagonistas han encontrado a otros muchachos en un parque acuático. Aquí, si os dais cuenta, ¡uy! ¡Yujú! Todas esas son interjecciones, ¿no? 13. Sustituyen la última viñeta, una locución adverbial, por un adverbio. Vamos a ver la última viñeta aquí. ¿Alguien ve una locución adverbial? De golpe no te está diciendo cómo se despertó. Es una locución adverbial de modo, ¿eh? Pues venga, en vez de golpe, di otra cosa. Yo me desperté repentinamente. Yo me desperté... ¿qué vais a decir? Repentinamente es eso, ¿no? O, ¿cómo? Yo me desperté pausadamente, aunque no tiene que ver lo mismo. Hay que, de golpe, repentinamente. Yo me desperté sobresaltadamente. Con un acabado en mente, perfecto. Me desperté rápidamente. 14. Y último. Elabora un texto narrativo en el que continúes la historia de los 5 chicos. Debes emplear al menos 4 interjecciones. Pues bien fácil, continuar esta historia, a ver qué tal se os da, y sobre todo utilizar interjecciones que ya sabéis, a lo mejor cuando pongáis pum, zas, vaya, caramba, madre mía, todas esas son interjecciones. Y nada más, chicuelos y chicuelas. Hasta la próxima.